Celeste Asensio con nosotros aquí conversando con Frecuencia Multimedia y Politología. Erich, amigo, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás, Pedro? Es un gusto y además, pues que nos acompañe, ¿no? El día de hoy en este espacio pudimos cuadrar fechas. Ay, y Celeste Asensio con nosotros. Bienvenida. Al contrario, yo muchísimas gracias de estar aquí con ustedes, Pedro, Erich, desde luego poderles saludar en este otro espacio alternativo y pues con el gusto de saludar a toda la audiencia. Así es, un espacio alternativo, dice Erich, en su trayectoria en el sistema, pues ahora en este formato donde los invitamos a platicar de una manera un poquito más relajada, más amena, más cordial, y pues agradecerte muchísimo, Celeste. Sabemos que tienes una agenda apretada, entonces pues vamos a comenzar, ¿no? Claro. Perfecto, Erich. Bueno, pues para iniciar esta conversación, Celeste, ¿cómo estás? ¿Cómo va este tema de la política? Para adentrarnos, nos gustaría rápidamente hacer este recuento, ¿no? ¿Por qué en la política, Celeste Asensio? Bueno, pues como ya anteriormente lo he comentado en algunos otros espacios, básicamente como toda adolescente, como toda joven, hubo un momento en el que yo rechazaba mucho el sistema político de nuestro país, consideraba que estaba muy podrido, que estaba muy guacatela de pollo, por decirlo de alguna manera. Está cambiando. Okay. Está cambiando, todavía nos falta, tenemos varios retos. Y pues justamente creo que fue como una especie de despertar de las conciencias en el sentido de decir, ok, está chido que critiquemos, está chido que digamos que no nos gusta este sistema, pero ¿qué estamos haciendo para transformarlo, no? Y entonces desde chavita, que le estoy hablando unos 15, 16 años, empiezo con mi mamá a repartir periódico Regeneración. Primero lo hacía de manera un poquito obligada, porque pues qué chavo o chica quiere andar allí con su mamá. Es emparacho, ¿no? Emparacho, sí. Y todo esto cambia y lo hago de manera muy consciente cuando le preguntan a mi mamá que por qué ella está apoyando a Andrés Manuel y a Morena. Entonces ella dice, por mis hijos. Yo en aquel entonces tendría unos 17 años y pues precisamente allí marca una gran diferencia, porque justo yo recuerdo en muchas conversaciones con ella, le decía, oye, es que yo mejor ya no voy a estudiar, porque si estudio no hay trabajo y si no estudio tampoco, entonces mejor me pongo a trabajar de una vez. Y ella pues siempre me incitó mucho a que continuara yo estudiando. Y cuando dice que por sus hijos, pues es donde comprendo, ¿no? Hay tantas escuelas privadas y la tendencia en aquel entonces, les estoy hablando de 2008, 2009, era la privatización de la educación a como diera lugar, ¿no? Lo mismo en el sector salud y en todos los ámbitos, todo se estaba privatizando. Entonces, a partir de ese momento digo, si mi madre está en esta lucha por nosotros sus hijos, pues con mayor razón tengo que pugnar por entrarle a esto. Y empiezo de manera ya muchísimo más consciente a repartir el periódico, a conformar comités de protagonistas, repartía las credenciales de gobierno legítimo, yo misma las hacía con mi puño y letra. ¿Qué respuestas encontrabas en ese caminar, en ese contacto? ¿Había rechazo? ¿Cómo eran esos momentos, ¿no? de establecer un contacto con la ciudadanía? Pues mucho entusiasmo. La gente amaba y sigue amando mucho a Andrés Manuel López Obrador. Ellos siempre, sobre todo la gente adulta, decían, es que Andrés Manuel sí quiere a los viejitos. Esto es algo que como que siempre se me va a quedar en la memoria, que decían Andrés Manuel sí quiere a los viejitos, ¿no? Entonces, siempre hubo esa esperanza, esa ilusión de que pudiese llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Tuvimos un fraude electoral en 2006, luego otro fraude electoral en 2012. Digo, yo en 2006 era una niña, ¿no? Todavía ni votaba. En 2012 tenía ya 18 años y mi primera elección fue para darle el voto a Andrés Manuel López Obrador. Nuestro segundo fraude electoral, todo el movimiento de Yo Soy 132, vimos un montón de fraudes con las tarjetas Monex, en fin, ¿no? Muchas cosas, compra del voto, acarreo, una situación verdaderamente terrible, asquerosa, irrepudiable, diría yo.
y más pues para una joven de 18 años, ¿no? Pasa eso y pues yo ya era fundadora de Morena en Paracho. Hace poco vivieron su aniversario, ¿no? Sí, el registro pues ayer, el 12 de julio. ¿Hicieron pachanga o qué hacen? No, pues ¿Cómo lo festejaron? yo estuve trabajando, pero sí hubo ahí algunas actividades y pues total de que después de justamente terminó la preparatoria, me vengo a Morelia, ya que en Morelia pues ya conozco a más chavos que pensaban igual que yo. Más politizado. Ajá. Ujú. Ya en la Facultad de Derecho, en una ocasión me envían a mí como parte de una organización estudiantil a representar la organización en una asamblea por la reforma energética. Entonces ya voy y doy el posicionamiento, hablo de Andrés Manuel López Obrador, bajo y Carolina Rangel me recluta como secretaria de jóvenes, me dice apóyanos a participar acá. Le digo, ¿sabes qué? Pues yo de todas maneras ya soy parte de Morena, con todo gusto, ¿no? Oye, Celeste, por qué a este movimiento, a estas figuras como Andrés Manuel, a Morena, por qué a ellos sí creerles? O por qué tu confianza después de ver como situaciones que no eran pues agradables, que no eran gratas, que había desatención en ciertos sectores? Y pues obviamente viene no les creo a los políticos, no les creo a estos discursos. ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué en Morena sí? ¿Por qué Andrés Manuel sí? Pues primero, la neta del planeta fue porque mis papás nunca se han metido a política y ellos dijeron, creo en este señor, Ok. Andrés Manuel López Obrador, y creo en su movimiento. Eso fue como fundamental, ¿no? O sea, de pronto muchos de nosotros podemos tener como un buen ejemplo o un mal ejemplo a los papás, pero en este caso pues fue a favor. Y luego, porque una vez que tomo conciencia de escucharlos a ellos, de hablar de Andrés Manuel, del movimiento, es que digo, es real. Cuando me vengo yo a Morelia, digo, yo ya me salté la parte que llego a la Facultad de Derecho, pero fui del movimiento de estudiantes rechazados. Hice examen en la normal, hice examen en Bellas Artes, yo quería hacer música y Guitarra. terminé justo y terminé en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por el movimiento de estudiantes rechazados. Entonces, entrar a toda esta onda estudiantil de los movimientos y demás, pues obviamente nos hace ver cuál es el sistema político capitalista y neoliberal al que nos querían llevar. Y además, pues yo toda mi vida he sido becaria, ¿no? Entonces era, para poder tener esa beca necesitas conservar el promedio. Pero además, si de pronto volteamos hacia atrás, y yo creo, me atrevo a asegurar que sus generaciones son similares a las mías, pues es que nuestros amigos de la secundaria ya no siguieron estudiando. Cierto. Oye, no, pues gracias, porque tú seguramente es más joven, ¿no? Que nosotros. No, pues sí, pero... Ahí está buena la situación. Celeste, yo tuve oportunidad de ver tu informe reciente y me llamaron la atención algunas frases que tú ahí planteaste y unas me llamaron más la atención que otras. En particular, hay una que tú dijiste con mucha contundencia, que fue para que haya una verdadera inclusión, pues que solamente contigo se podía abanderar esa parte. ¿Por qué lo dices? O sea, ¿cuáles son, digamos, esos argumentos por los cuales se puede sostener esa afirmación que me pareció valiente, pero también me pareció, pues ahora sí que no cualquiera se anima, ¿no?, a decirlo, y me pareció importante en ese momento. Bueno, yo podría comentar que son como dos momentos, una parte que es el informe donde además anuncio que voy a tener mi licencia y otra parte donde hago ya mi registro rumbo a la coordinación estatal por los comités en defensa de la transformación y la soberanía nacional. Entonces, junto los dos momentos, porque al final del día, en el momento del registro, decía, soy de las fundadoras de Morena que resistieron. A mí también me invitaron a irme a otros partidos políticos.
A mí también me invitaron a irme a campaña en 2015 con otras personas, con otros perfiles, y decidí quedarme acá en nuestro movimiento. Y hubo muchos que sí, si bien es cierto, comenzaron a fundar Morena, para 2015, ¡pum!, volaron, ¿no? Sí, sí, sí. Se fueron, trabajaron en un gobierno opositor de Silvano Aureoles Conejo y regresan. Entonces, cuando hablamos de inclusión, pues justamente nos referimos a poder trabajar con todos los sectores, desde los pueblos originarios, de los cuales orgullosamente soy, y con los sectores empresariales, porque al final del día lo que queremos es prosperidad para Michoacán. Pero cuando hablo también de inclusión, eso es inclusión social, ¿no? Pero también cuando hablo de inclusión política al interior de nuestro movimiento, es esto, que todas y todos los perfiles reconozcan que no todos estuvimos desde el inicio, que hubo quienes nos dijeron que éramos locos, que hubo quienes a mí en mi cara me dijeron Andrés Manuel nunca va a ganar, que hubo quienes nos dijeron que Andrés Manuel era populista y bueno, un montón de cosas que no mencionaré más, pero el punto es precisamente eso. Cuando hago un llamado a la inclusión, es el hecho de poder decir, podemos trabajar quienes fundamos con quienes se van acercando. Okay. Pero que esas personas que se van acercando vayan actuando conforme a los principios de nuestro movimiento. Celeste, el tema de la vida política, la vida personal está llena de momentos, ¿no? En este momento, ¿dónde está Celeste Asensio en Morena y dónde está Morena, ¿no? en este momento? Estamos una dentro de la otra. Somos uno mismo. Somos una misma. Bueno, pero a veces se ven muchos movimientos, o sea, tú lo ves de adentro, ¿no? Pero también de fuera a veces vemos diferentes movimientos, ¿no? De este Morena. Movimientos dentro del movimiento. Bueno, sucede que considero que siempre hay que ser completamente autocríticos con lo que está ocurriendo en cualquier movimiento o en cualquier acontecimiento, y particularmente en Morena, justo lo que ocurre es que nos consolidamos como el partido político más joven de la República, pero además como la primera potencia política de México. Entonces eso obviamente generó que todas aquellas personas que en 2015 decían no, que Morena no, que nunca va a ganar Andrés Manuel, etcétera, pues en 2018 se viene una gran desbandada que a partir de 2021 pudiera parecer que ahora hay una especie de, ¿cómo poderlo nombrar? Quizá secuestro, no sé si sea la palabra, el término correcto. ¿De quién? De todas aquellas personas que rechazaban a nuestro movimiento. Entonces, a partir de ese momento es donde decimos, tenemos que defender a nuestro partido movimiento. Tenemos que defender que esto por lo que luchamos no se corrompa y no se pudra desde adentro. Y que todas estas personas que vienen infiltradas a quererse apropiar de nuestro discurso, de nuestra narrativa, con una sola finalidad, y esa finalidad es interés personal y seguir robando, no ocurra. Oye, Celestín, ahora que lo mencionas así, pues es un momento crítico, ¿no? Porque Completamente. próximamente se vienen pues decisiones importantes en donde electoralmente pues tiene que haber alguna línea dentro del movimiento y que esto pues puede generar ahora sí que una pues, disrupción total o concluir ese secuestro del que tú mencionas. Entonces, ahí cómo hacerle o cómo, pues ahora sí que pensando en el movimiento, en el partido de Morena, cómo lo pudieran hacer para que puedan salir lo mejor librados y que no, precisamente no se contamine, porque eso también es darle herramientas a una oposición que está todo el tiempo observando cuáles pueden ser los errores o de dónde hacer los señalamientos, y que al último pues es no darles pretexto, no darles herramientas para hacerlo. ¿Cómo mantener ese movimiento puro ahora que pues hay tanta competencia y tanta gente abanderando un montón de
de causas, ¿no? Pues claro que siempre es complicado, ¿no? Tenemos casos en los que consideramos que alguna persona puede ser un gran perfil y de la noche a la mañana nos damos cuenta que lamentablemente no era lo que parecía ser, ¿no? Entonces ahora lo que se tendría mucho que estar cuidando es precisamente los perfiles, que las personas tengan un perfil adecuado para que las personas crean en estos perfiles. Y una de las cosas que observaría con lupa es que no tenga ningún tipo de nexo con el crimen organizado, Okay. de entrada, ¿no? Eso Sí. es como número 1. Como número 2, pues que sea una persona honesta, que sea una persona que justamente conozca las necesidades reales del pueblo y que al mismo tiempo pues trabaje para garantizar que haya un mejor equilibrio, unas mejores condiciones de todas estas personas. Y pues desde luego, otra cosa que se tiene que cuidar es que no sea una persona, y no hablo propiamente Michoacán, hablo a nivel nacional. No son pedradas, ¿no? Sí, sí, Es sí. que tomen nota, hay que debe de tomar nota. Sí, pues también. Pero me refiero a que precisamente pues todas estas personas se estén sumando a nuestro movimiento por convicciones, por principios, por defensa de nuestra soberanía, por defensa de un proyecto de nación, por mejorar las condiciones de igualdad de nuestros pueblos y no nada más vengan porque quieren ver cuánto más pueden robar para seguir viviendo pues chido, ¿no? Sí, para aprovecharse, ¿no? De Ajá. las bondades del Ujú. movimiento. Hablando de momentos, Celeste, ahora voy a los sueños, ¿no? ¿En qué sueña hoy en día Celeste Asensio? ¿Cómo ha cambiado también estos sueños de esta juventud en Paracho, de entregar periódico, de escuchar, de caminar? Sigues caminando, ¿no? Pero me imagino que los sueños se han transformado. Definitivamente. tanto. Sí, o sea, creo que al final del día sigo siendo como que muy igual, o sea, no he cambiado muchísimo, pero creo que se puede hacer más. Por ejemplo, yo siempre decía, ¿no? Si antes yo como fundadora le aportaba al movimiento, ahora que tengo un pequeño espacio o gran espacio, Senadora, pues tenemos que hacer poner más. presencia. Senadora con licencia. Ajá. Tenemos que hacer más, ¿no? Entonces, ahora que mencionamos el tema de los pueblos, pues precisamente ellos, por ejemplo, me manifestaban, ¿no? Es que tenemos años queriendo gestionar tal carretera porque nadie viene a arreglarla. Lo que hicimos fue, me fui a SCOP, me fui a SCT, hicimos la gestión, trabajamos en equipo y se logró la construcción de esa carretera, ¿no? Acá de pronto me decían, es que no existe esa carretera, no es ni camino municipal, ni camino estatal, ni camino federal. No está en el mapa. Y entonces yo les decía, pues vamos poniéndolo en el mapa, ¿no? Porque pues, o sea, ¿qué respuesta yo, qué les voy a decir a las comunidades? Ah, que no están en el mapa. No, o sea, entonces esas son las respuestas que daban antes las instituciones. Ahorita esos caminos ya están construidos y justamente lo que estamos buscando es que aparezcan en el mapa, porque ese es otro proceso, ¿no? Ajá, pero entonces, de pronto me decía una señora en Pamatácuaro, oye Celeste, es que nos da muchísimo gusto que tú siendo de acá, de nuestros pueblos purépechas, hayas llegado tan alto. Creo que uno de mis fundamentales sueños, uno es que todas las mujeres de los pueblos indígenas también tengan las mismas condiciones y oportunidades de estudiar, de salir, de saber que hay una vida más allá del matrimonio, que si se quieren casar está bien, pero que sigan estudiando, que sigan conociendo, que salgan y que regresen luego a transformar, ¿no? Exactamente. La otra, pues obviamente no solamente las mujeres, sino todas y todos en general, independientemente de su condición económica. Otra, pues evidentemente, mejorar las condiciones de igualdad. Que quienes estaban acá sepan que puedan estar acá y que quienes están acá
no envidien a quienes pueden subir un poquito más. Sí, claro. Que sepan que hay un crecimiento para todos y que eso no significa quitarles. Simplemente mejorar las condiciones de todas y de todos, ¿no? Y por otra parte, pues considero que uno de los grandes sueños que tenemos todas y todos los michoacanos es que podamos vivir en paz. ¿Y eso cómo se logra, Celeste? Con mucha conciencia, hablándoles mucho de cultura de paz, hablándoles mucho de amor, de salud mental, llevándoles mejores condiciones culturales, deportivas, de todos los tipos. Yo de pronto allá en el pueblo, porque sí me preguntan muchas personas, bueno, ¿y tú qué hacías en Paracho, no? Cuando eras chava. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías? Tocaba la guitarra. Pues sí, tocaba la guitarra, pero pues también nos íbamos al cerro, pues, porque pues es lo que hay, ¿no? O sea, en Paracho yo de pronto les digo, ahorita ya hay una bodega horrera, pero pues Hay un pan delicioso, así más. Claro. Entonces les decía, pues que no tenemos Oxxo, ¿no? ¿Y si hacen falta ese tipo de, por ejemplo, bodegas Espacios. horreras, Oxxos, o sería mejor, no sé, profesionalizar ese tipo de comercios locales? ¿O tú qué opinas de esa incursión? O sea, ¿si hacen falta o qué sería mejor? Mira, fíjate que hay un gran debate porque están las abarroteras que dicen, no, pues es que no es necesario eso, pues aquí nosotros nos surtimos y demás. Y luego está la otra parte del pueblo que dice, bueno, pues es que las abarroteras se llevan todo, pero al final del día no hay una especie de propuesta social en la que esas abarroteras digan, bueno, yo en agradecimiento a que he obtenido, justamente, vamos a hacer este proyectito, ¿no? Entonces, al final del día, ponle que no necesariamente las tiendas, o sea, eso es muy capitalista, ¿no? Pero de pronto sí creo que nos hacen falta más centros de entretenimiento en cultura, en deporte. De pronto hubo una ocasión que fui a la unidad deportiva y ya cobraban. Entonces yo dije, no es posible, o sea, de por sí difícilmente los chavos vienen a hacer deporte y todavía cobran. Tiene una pelotita. Ajá, entonces son situaciones, pero que al final del día considero que sí se ha avanzado. Ahora tenemos los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, tenemos becas Gertrudis Bocanegra, tenemos becas Benito Juárez, tenemos un montón de ayudas que antes no había y que la invitación es en todo caso tanto a los padres y madres de familia como a los mismos estudiantes a que empleen ese recurso en lo que verdaderamente es. Okay. Ahorita que decías de espacios de deporte, yo siempre recuerdo el tema de Paracho, grandes equipos de básquetbol, ¿no? Este tema del deporte. ¿Cómo ves hoy a Michoacán? Hablas un poquito de Paracho, sabemos que te jala la sangre, pero ¿qué visión tienes del estado de Michoacán, ¿no? Estos recorridos, decías, hay que ser autocríticos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque sabemos que en este momento, como has sido anteriormente, lo conoces, caminas, dialogas con la ciudadanía. ¿Cómo ves Michoacán? Está interesante. Obviamente nunca es la misma óptica de la costa, tierra caliente con la meseta o el oriente, ¿no? Pero creo que el mínimo común denominador que vamos a encontrar en todos los sectores es justamente el tema de la seguridad. Eso, sin duda alguna, es el reto que tenemos en este momento en el estado. Sin embargo, si lo empezamos a seccionar o a fragmentar, podría decir que en el ámbito de las juventudes tenemos un reto impresionante, de modo tal que justamente se puedan interesar un poquito más por la historia, por la política, por conocer que ahorita todos los derechos que tienen vienen por una gran lucha feminista de pueblos originarios, de la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Que no todo llegó de la noche a la mañana. Digo, qué chido que ya están haciendo con estos derechos, pero que sepan que
habemos un montón de gente que estuvimos impulsando todos estos derechos, ¿no? Creo que allí tenemos que poner un foco para que nuestras juventudes pues quieran empaparse un poquito más de todos estos acontecimientos de hace mucho hasta la actualidad. Luego está, obviamente, en ese mismo sector consideraría desde la niñez, la adolescencia y la juventud, y enfocándonos precisamente en el tema de seguridad. De pronto les decía yo, si analizamos algunos casos que han ocurrido de violencia en nuestro estado, pues nos damos cuenta que las personas que están jalando los gatillos son menores de edad. Entonces ahí es donde tenemos mucho que hablar. Precisamente yo estuve trabajando una ruta que nombré Humanista Michoacana por la Paz. Y yo les hablaba a todas las personas precisamente de cómo poder hablarnos a través de la paz. Cómo poder hablar un poquito más de cultura de paz y cómo no dejarnos engañar como juventudes por solamente dos caminos. El de la drogadicción o el del trabajo con el crimen organizado. Que son ahorita, creo que ahí es donde tenemos que poner principal atención y pues al final del día justo volvíamos a lo mismo, ¿no? Tenemos que seguir creando más escuelas, se tienen que seguir otorgando más becas, se tienen que abrir más espacios culturales, más espacios deportivos. Ahora andábamos en Tierra Caliente, en Apatzingán, y un señor justamente me decía, estaba en una tiendita de abarrotes, y pues él me decía, es que con una canchita que nos techaron aquí, con eso los chavos ya se entretenían. Pero como no nos ponen el techo y nos estamos muriendo todo tiempo de calor, pues los chavos prefieren irse a tomar una caguama. Sí, justamente. Oye, Celeste, efectivamente te quería preguntar, tú eres como has mencionado mucho el tema del gobierno humanista, ¿no? De esta forma de hacer las cosas. Quería preguntarte tu opinión de cómo lo hemos estado haciendo aquí en Michoacán en ese aspecto, o sea, si hemos tenido cierta apertura en esa filosofía humanista de gobierno. Pues efectivamente sí hace falta, porque pues ahí están los reclutamientos a los menores de edad. Y y si esto se puede revertir de alguna manera, como dices, con prevención, aunque lamentablemente, mi opinión, y no sé tú cómo lo veas ahora que has estado en contacto con las michoacanas y michoacanos, si la gente sí lo ve como viable este tema de la prevención, a veces no parece tan atractivo para la ciudadanía pensar pensemos a futuro, pensemos en educación, pensemos en prevención, más bien como que quieren ya, ¿no? O sea, que por arte de magia se resuelvan las cosas. Ahí tú cómo ves, la ciudadanía está lista para pensar de esta forma o todavía nos cuesta un poquito o tú qué es lo que opinas al respecto. Considero que así como la inseguridad ha ido creciendo conforme a los años, así se va a ir reduciendo. No es algo que por arte de magia vaya a desaparecer. La cuestión es que tenemos que darnos cuenta que no todo depende ni del gobierno federal ni del gobierno del estado, sino de todos, de la academia, de las familias, o sea, la sociedad en general. No tenemos que hacer un engranaje allí para que esto realmente funcione. Y en este sentido, pues precisamente considero, como nuestro movimiento lo ha hecho, que la violencia jamás se va a combatir con más violencia. Nosotros hemos sido un movimiento pacífico en el sentido de que desde que llega Andrés Manuel López Obrador, y yo me quedo con esta frase, es becarios sí, sicarios no. Entonces, al final del día, de pronto comprendo la desesperación de las personas. Yo misma he mencionado muchísimas ocasiones que a mí me tocó desde que, o sea, imagínense, salen de su pueblo
y empiezan a estudiar la preparatoria fuera del pueblo a los 15 años y empiezan a bloquear todos las entradas y salidas. Nos dejan sin telefonía. Entonces imagínate desde los 15 años estar viviendo continuamente una y otra y otra y otra situación, de modo tal que pues tenemos que apostarle a que estos niños, estas niñas, no se vayan por ese camino, porque además es una calidad de vida de máximo 16, 17 años. Que no les toque, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que como Michoacán tenemos que hablar mucho de eso, pero obviamente no es lo único. O sea, tiene que ser una estrategia bastante integral, de modo tal que una parte sea la prevención, otra parte ya sea la reacción, y otra parte, y así vamos generando todos los mecanismos necesarios, de modo tal que no, a ver, una cosa es el enfoque con los niños y niñas, con las adolescencias, pero otro enfoque muy distinto es con quienes ya están siendo criminales en este momento. Sí. Obviamente no se va a actuar de la misma manera. Es correcto. Celeste, bueno, vamos también a abordar este tema de tu licencia. No Ujú. pides una licencia en el Senado de la República. Hablamos de sueños, ¿no? De intereses, objetivos, de también cómo tu partido, ¿no? Este movimiento ha establecido reglas dentro de temas políticos. ¿Por qué Celeste Asensio solicita esta licencia y qué respalda a Celeste Asensio en estas búsquedas dentro de lo político y dentro de lo interno de Morena? Bueno, pues solicito la licencia como parte de una convocatoria para la Coordinación Estatal en Defensa de los Comités y la Soberanía Nacional, y también Un nombre como... muy largo. Sí, como... Rebuscado. Que yo creo que pues, se pudo haber simplificado. Pero yo creo como que les encantan los nombres largos porque también eran comités de protagonistas del cambio verdadero. Entonces, y ahorita pues Algo más sí, directo, ¿no? comités en defensa de la transformación y la soberanía nacional, ¿no? Venga. En me algún quede momento, en algún momento era la firma del acuerdo en fin, ¿no? Siempre han sido muy, muy largos, pero bueno, al final del día, pues obedece a eso, ¿no? A poder cumplir con parte de este requisito y también de tener más tiempo para poder atender a las comunidades, poder hacer el trabajo territorial que se requiere. El respaldo podría decir que es muy simple para mí. Yo no hubiese ni siquiera pensado en ser senadora si no es porque el pueblo me lo pide. Y yo no hubiese pedido licencia al Senado de la República ni me hubiese registrado como aspirante a la coordinación si no es porque el pueblo me lo pide. Había una frase que Andrés Manuel decía mucho y que yo decía, ay no manches, pero ahorita lo comprendo perfectamente, y es que él en algún momento dijo, yo ya no me debo a mí, yo ya me debo al pueblo de México. Y si es verdad, o sea, sí Sí. pasa ese momento. Sí, digo, con otras personas quién sabe, pero a mí sí, completamente. Entonces, ese es el respaldo. Para mí lo más importante es el pueblo. Ok. Oye, Celeste, te quería preguntar, independientemente de licencia o no, de lo que pase en un futuro, vamos a pensar que tienes la posibilidad de generar un decreto mágico de que tú puedas establecer lo que tú quieras, la regla que tú quieras, la ley que tú quieras, o sea, como un... Lo que diga Celeste se hace. Ajá, así como que no se va a poner en duda, ¿no? Y se va a hacer así como por arte de magia. ¿Has pensado qué podrías tú pedir? O sea, algo que en automático sea la realidad de la noche a la mañana. Una ley, un decreto. Ya quisiera quitar, que poner. todo fuera en automático. Si así fuera, yo creo que ya le diría al universo así muchas cosas, ¿no? Tengo una utopía para los pueblos fundamentalmente de Michoacán, y realmente creo que podemos ser un ejemplo nacional e incluso internacional. Em,
quienes venimos de los pueblos originarios y traemos pues este gran arraigo, tenemos una manera muy distinta de pensar, y lo digo con mucho respeto, que el resto de las personas. Porque respetamos a la naturaleza, porque tenemos una cosmovisión muy distinta, porque sabemos que la temporada de siembra llega con las lluvias, o sea, traemos una dinámica muy distinta, ¿no? Y más quienes venimos de familias de campesinos que se han dedicado al cultivo de la tierra. Entonces, yo que ya tuve la oportunidad de salir del pueblo, de estudiar, de trabajar en algunos proyectos de investigación, tengo esta utopía más que decreto, más que ley, que se haga una realidad de poder tener los dos saberes, la cosmovisión de nuestros ancestros con nuestra ciencia, la nueva tecnología, la nueva innovación, conjuntarlos de modo tal que nuestros pueblos originarios jamás vuelvan a estar en el abandono, pero que también sepamos cuidar de nuestra tierra sin tenerle miedo a lo nuevo. Y que de esa manera pues logremos seguir fortaleciéndonos como una nación independiente, soberana, con mayor energía, que todo sea básicamente autosustentable, siempre cuidando del medio ambiente y al mismo tiempo apoyándonos de las nuevas ciencias o conocimientos. Entonces creo que para mí eso sería lo más impresionante, porque en nuestros pueblos no habría atraso y porque en las personas que no son de los pueblos, pues tendrían un poquito más de Pues conocimiento, sabiduría. ajá, sí, como de Posibilidad. cuidado, pues, por nuestros recursos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé qué palabra, conciencia, Conciencia. justo. Ujú. Y Es correcto. el tema, bueno, en esta etapa, ¿no? Que vive Morena, que vive el Estado, a veces lo platicamos con Pedro antes de entrar al aire, estas voces, ¿no? Que escuchamos de que no hay pisos parejos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay un piso parejo, disparejo? Están cargados los dados, no están cargados Son los frases dados. que escuchamos, ¿no? Ahí pues se escucha. Se escucha. Pues miren, yo crecí Tú que estás más entre, cerquita de eso, ¿cómo lo ves? crecí entre pura terracería. Para llegar a la casa de mi abuelita, a mi casa, teníamos que subirnos a una carretilla con mi abuelito, era una veredita nada más, que ya cuando íbamos como en la primaria, ya se hizo calle. Gracias a mi abuelito y a un montón de vecinos más. Siempre te tocan Entonces, las calles. sí. Entonces, a lo que voy es que vengo de la terracería. Creo que soy una mujer que como puede andar en las montañas, puede andar en la ciudad, y que se me da andar 4x4 y soy todoterreno, así que hagan lo que hagan. Aquí seguimos y pues resistimos por nuestros pueblos. Oye, para ir cerrando, ¿cómo viste el Mundial? Ay, pues yo sí quería. ¿Qué podemos aprender de ese momento, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Quizá nos convertimos como técnicos, pero ¿puede dejar algo lo que hizo la selección, lo que vimos de la sociedad, en las calles? Además de una depresión, ¿no? Popos. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué nos puede dejar esto, la participación de México en este Mundial? Creo que son varias cosas. Por una parte, el hecho de que ahora observamos una selección más disciplinada, una selección que no nada más va a la foto, que no nada más va al chupe, sino que realmente se entrena, se prepara, se fortalece y nos motiva, ¿no? Eso sin duda alguna, que si yo lo llevo al ámbito político, también es algo muy similar, en el hecho de que antes los políticos estaban acostumbrados a lo mismo, pero que ahora también ya vemos a políticos más responsables, más disciplinados, más congruentes, más en el ejercicio de no el poder por el poder, sino el poder para servir. Y por otra parte, obviamente a mí me impresionó Raúl Jiménez. Creo que
hay varios mensajes, uno muy importante de hermandad con todas las naciones. Eso creo que nos lo deja muy bien Quiñones, así de decir, lo voy a decir con todo respeto, pero como decía Chabela Vargas, pues un mexicano nace donde se le da su chingada gana, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, la ilusión, la esperanza de Gil Mora diciendo, ¿y sí? Y todos nos la creímos, ¿eh? Todos ahí estábamos. Por otra parte, pues justamente la templanza de Raúl Jiménez, o sea, yo lo veía cuando metía un penal y decía, está súper tranquilo, él a lo que va. Y al final del día el mensaje fundamental es saber hacer equipo. Saber pasar el balón desde la portería, que los defensas se lo lleven a los centros, los de centros a los delanteros y pum, caigan los goles. Y de esa manera, pues es como vamos a seguirle metiendo muchos goles a la derecha y a la ultraderecha, que aunque nos quieran hacer tambalear, pues la neta no. Pueden seguir soplando, pero mira, vamos a seguir bien fortalecidos. ¿Podríamos jugar en equipo todos? Sí, sí se puede. Izquierda, derecha, centro. Bueno, es que fíjense, a lo mejor esa sería una muy buena pregunta para las demás expresiones políticas. Ajá, justo, porque justo yo vengo de haber formado parte de la selección de básquet desde la primaria, luego en la Liga Municipal de Fútbol. Ahorita apenas estoy empezando a hacer atletismo, ya es un poquito de manera más individual, pero al final siempre he venido en equipo, ¿no? Entonces yo sí creo que se puede hacer equipo. Lo hemos hecho. Y por otra parte, ya del lado de la selección, es como sociedad mexicana, no manchen, yo me fui a Reforma y no lo podía creer, o sea, un mundo de gente pasando, y yo estaba así como de Diosito, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había visto tanta energía, tanta pasión, tanta identidad como lo genera el fútbol, ¿no? Y yo de pronto decía, si todas las mexicanas y mexicanos amáramos a nuestra patria con esta misma intención, pidiéramos o pugnáramos por la libertad, por la soberanía, por la independencia, con esta misma pasión, con esta misma intensidad, seríamos todavía más fuertes y más invencibles, ¿no? Y por otra parte, pues también obviamente la reflexión a las personas justo de ser más autocríticos. Si estamos viendo que son eventos multitudinarios, pues ¿para qué nos acercamos a donde hay más multitudes? Claro. ¿No? O sea... Y evitar estas desgracias, ¿no? Claro. Esas historias. Bueno, nos gustaría seguir platicando contigo, Celeste, de verdad. Nos quedamos ahí coloquialmente picados, ¿no? Pero agradecemos mucho, sabemos de tu agenda tan apretada, que te hayas dado un tiempo para platicar con nosotros aquí en Conversando. Y bueno, como hacemos con cada invitada, cada invitado que nos acompaña en este espacio, ¿qué le dirías a las personas que nos siguen en este momento? Tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras. Ok. Un pequeño clipcito. Un pequeño clip. Pues que sigan conociendo quién es Celeste Asensio, que sepan que somos pueblo, que nos interesa la transformación real y pacífica y que desde luego siempre en cualquier espacio donde nos encontremos vamos a seguir luchando por esta transformación, porque lo que queremos es mejores oportunidades para todas y para todos, no solamente para unos cuantos. Pues ahí lo tienen, señores y señores. Celeste, muchísimas gracias. Sabemos que tienes una agenda apretada. Aún así, pues nos echamos un buen ratito, una buena platiquita. Y pues fue un gusto. Te decía, te vi en tu informe y ahora platicar contigo. Confirmo lo que vi. Así que pues agradecerte tu tiempo y pues aquí nos vamos, Eric. Nos vamos, gracias, Celeste. Gracias a ustedes. Esto fue Conversando con Frecuencia Multimedia y Politología. Pero Titud, Eric Sherpa, nos vemos a la que sigue. En la que siga. Pásala bien. Hasta luego.